Estás escuchando Descubriendo Ven Sígueme con África Lugo y David Rocha. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos escuchen, hermanos, hermanas, bienvenidos a esta emisión más de Descubriendo Ven Sígueme. Yo soy Iván Rocha y les agradecemos mucho la oportunidad que nos dan de poder acompañarles en el estudio de sus lecciones y en el aprendizaje del Evangelio. Están conmigo como cada ocasión, África Lugo. ¿Qué tal? Muy buenas días, tardes, noches, igual. Gracias por estar con nosotros. David Rocha. Buenas tardes a todos. Y allá al fondo con la lectura de las Escrituras, Sheil. Hola a todos, bienvenidos. Medios de comunicación, ya saben, nos pueden mandar sus sugerencias, comentarios, dudas, si quieren aportar algo nuevo al programa, a descubriendobensígueme@hotmail.com. Y en Twitter nos pueden encontrar como @desbensígueme. Y pues vamos a empezar a entrar de lleno con la lección. Ahí se coló la ambulancia. Pero vamos a empezar con la lección. Y pues dejo micrófonos y cámaras. Bueno, cámaras no. Micrófonos a David, África y a Shey. Muchas gracias, Iván. Esta semana veremos Alma, capítulos 36 a 38, acude a Dios para que vivas. Y como siempre tenemos dos preguntas que si es su deseo responderlas y enviarlas a través de las redes sociales, adelante, nos encantaría que nos hagan saber sus opiniones. La primera pregunta es: ¿por qué es necesario repetir varias veces el mismo consejo o instrucción a nuestros hijos? Y la segunda, ¿por qué es importante que nuestros hijos escuchen nuestro testimonio? Entonces ahí están las preguntas, quedan al aire para que nos hagan favor de responder. Y la pregunta que les tengo a ustedes el día de hoy es la siguiente. ¿Recuerdan cuál es el mejor consejo que les han dado? Iván, David, Shey, ¿alguien? Pues yo creo que el consejo más sabio y el más prudente que me han dado a mí es el guardar los mandamientos. Ajá. Ok. ¿Y quién te dio ese consejo? Pues en específico mi madre y muchos líderes de la iglesia, ¿no? Y hay que recordar también, últimamente nuestros profetas nos han dicho que no hay como que guardemos los mandamientos, ¿no? Así es. Iván. Bueno, yo un consejo que recibí fue cuando estaba por irme a la misión. Mi abuelita no lo podía creer y siempre me dijo: hasta que te voy a regresar te lo creeré. Pero ella cuando vio que me iba me dijo: recuerda que vas a servir a Dios y sé obediente. Y ese es el consejo que he aprendido, ¿no? Ok, gracias, Iván. Shey, ¿recuerdas cuál es el mejor consejo que te han dado? A mí a cada rato me recuerdan: recuerda a quién sirves e hija de quién eres. Y pues es muy constante ese consejo y me ayuda, porque debo de recordar que soy hija de mi Padre Celestial y sigo a Jesucristo. Ok, muchas gracias, Shey. Estos capítulos constan de la doctrina y los conmovedores consejos que Alma dio a sus 3 hijos. Hemos visto que él era un profeta de Dios y ahora lo vemos como un padre que se preocupa por los desafíos que sus hijos enfrentarán.
Alma 36-37 contiene su encargo a Elamán. Alma 38 contiene su bendición y consejos a Shiblón. Podemos observar los esfuerzos de Alma para lograr que sus hijos vivieran vidas rectas. Todos los padres tenemos la obligación de enseñar esto a nuestros hijos y veremos cómo Alma lo hizo con los suyos. Así que tomen sus escrituras, un resaltador o su cuaderno, tomen notas y quédense con nosotros. Alma comienza esta plática con sus hijos recordándoles su genealogía. Vamos a comenzar leyendo, por favor, Alma 36, versículos 1 y 2. Hijo mío, da oído a mis palabras, porque te juro que al grado que guardes los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra. Quisiera que hicieses lo que yo he hecho, recordando el cautiverio de nuestros padres, porque estaban en el cautiverio. Y nadie podía rescatarlos salvo que fuese el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, y él de cierto los libró en sus aflicciones. Muchas gracias. Observemos lo siguiente en el versículo 1. Alma dice: te juro que al grado que guardes los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra. Esto lo vuelve a decir en el versículo 13, versículo 30, en el capítulo 37, versículos 13 al 16, en el versículo 20, en el versículo 35, en el capítulo 38, en el versículo 1 y en el capítulo 39, en el versículo 1. Pudo haber empezado con otras palabras, sin embargo, ¿por qué habrá iniciado con los mandamientos? Yo siento que es importante que haya iniciado con los mandamientos en el sentido de que Elamán tenía una misión importante. Ajá. Él se iba a quedar con el cargo de su padre. Él iba, Alma se iba a dedicar a seguir la prédica de la palabra, porque estaba preocupado por lo que estaba sucediendo con el pueblo, tanto nefita como lamanita, que muchos de ellos estaban desviando. Entonces él iba a hacer su obra misional y por eso también toma sus dos hijos más menores. Pero el mayor era el que iba a tomar su lugar como el líder de toda la iglesia en aquel entonces, ¿no? Y es algo muy importante el saber, porque más adelante en un versículo habla y le da un consejo a otro de sus hijos, donde dice que es importante que ellos aprendan a guardar los mandamientos en su juventud. Uh-huh. ¿Por qué es importante que los jóvenes guarden los mandamientos en su juventud? ¿Por qué? Porque eso los va a preparar precisamente para el liderazgo en un futuro. Fíjate que aquí hay algo muy importante que decía el presidente Joseph Fielding Smith. Dice: se puede mirar alrededor hoy. ¿Y quiénes son los líderes entre el pueblo? Dice: sino aquellos que desde temprano y con celo, y estamos hablando desde temprano en cuanto a la juventud, Uh-huh. dice, y con celo se dedicaron a la fe. Y se puede decir quiénes habrán de ser los líderes, observando a los muchachos que exigen o que exhiben respeto por sí mismos y pureza, dice, que abordan con ser, es que ahorita ya me falla un poquito la vista, con seriedad todas las buenas obras. El Señor no escogerá a hombres entre ninguna otra clase de personas. El otro camino, el de esperar para servir al Señor hasta después de haber cometido iniquidades en la juventud, es censurable. Y eso estamos hablando precisamente de jóvenes que dicen: pues ahorita soy joven, ahorita estoy en la edad de experimentar, de vivir, de probar todo lo que este mundo
me ofrece. Ya cuando esté casado, cuando ya esté anciano, entonces ya vendrá el tiempo para que yo me pueda arrepentir, para que entonces pueda enderezar mi vida, como coloquialmente decimos, asentar cabeza, y entonces ya me dedicaré a servir en la iglesia y a vivir en la iglesia. Pero el presidente sigue diciendo lo mismo. El hombre que dedica su juventud a la iniquidad y al pecado, para años después volverse a la actitud, a la rectitud, siempre le falta algo. Dice, hay remordimientos y dolores que vienen cuando uno se arrepiente tarde en la vida de las locuras y los pecados de la juventud. Pero hay consuelo y rico galardón cuando uno sirve al Señor en los días llenos de fuerza de los principios, en el principio de la adultez. Y es algo muy sencillo. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, dar el curso de preparación para el templo para jóvenes que están por salir a una misión. Y de verdad que hay una diferencia grandísima cuando me toca dar ese curso a jóvenes que nunca leyeron el Libro de Mormón, jóvenes que nunca fueron a seminario, que no asistieron a una clase de instituto, o jóvenes que eran inconstantes dentro de la iglesia. Su percepción de las cuestiones espirituales es un poco limitada. Les cuesta un poquito trabajo vislumbrar y ver las cosas con el ojo de la fe y poder interpretar y poder discernir los simbolismos y las cosas sagradas del templo. Pero cuando me toca darlo a jovencitos que están graduados de seminario y que han tomado por el tiempo, por la edad, han tomado 1 o 2 cursos de instituto, que son jóvenes que están preocupados por servir en la iglesia, que son constantes, que comparten su testimonio, que incluso se ponen a trabajar con los misioneros que están asignados al barrio. Son jóvenes que disciernen las cosas espirituales de una manera increíble. E incluso yo me podría me atrevo a decir que yo aprendía más de ellos que lo que yo podía enseñarles como instructor. Y de verdad que es una diferencia muy, muy marcada. Ahora imagínate, si hablamos en ese tono o en ese aspecto de sus vidas, ahora imagínate en los demás. Son jóvenes que ya llevan o que ya tienen como algo natural el servir a sus semejantes, el amor por sus semejantes. Tienen y saben y tienen perfectamente bien claro a qué van a una misión, qué hacer como líderes, cómo conducirse con las personas que son miembros o no miembros de la iglesia. Son jóvenes limpios, son jóvenes que no llevan remordimientos. Aquí menciona algo muy importante. Cuando nosotros vamos dilatando o vamos atrasando el momento del arrepentimiento, lo único que nosotros vamos acumulando son frustraciones, porque no podemos servir en un llamamiento con toda nuestra fuerza, con toda nuestra espiritualidad, con todo nuestro amor, porque todavía vamos arrastrando algunos pecadillos que aún todavía no nos atrevemos a confesar o que no queremos confesar. Y eso nos va atorando para que nosotros podamos realmente desarrollar todo el potencial espiritual que realmente tenemos. Y entonces
a mí me ha tocado ver personas que ya en la adultez no aguantan más, confiesan, se arrepienten y entonces con una exclamación de ¿cómo se puede decir? De dolor, dicen: ¿cuánto tiempo perdido? ¿Cuántas cosas me perdí yo de bendiciones que me ofrecía la iglesia y que yo no las pude vivir o no las pude gozar en mi momento por el simple hecho de rebelarme y de no quererme arrepentir a tiempo? Es increíble y es algo hermosísimo y especial el saber que tenemos el recurso de la expiación, y que yo siento que es el milagro más poderoso que puede haber en todo el universo, el hecho de que nosotros podamos acercarnos a Jesucristo y poder ser limpios de todos nuestros pecados. Es algo increíble, pero yo siento que sería mucho mejor no tener que pasar por todo ese periodo de penalidad, de sufrimiento, por el simple hecho de tomar una actitud de decir: pues ahorita estoy joven, ahorita la vida es para vivirla y tengo el permiso para ser un poquito indulgente, para poder ser un poquito insensato, rebelde. Ya después me estaré arrepintiendo. Y esto se va acumulando y nos vamos dando cuenta que no solamente nos afecta espiritual, sino nos afecta emocional e incluso muchas veces hasta físicamente. Así es. Y qué hermoso es ver cómo cada vez son más los jóvenes que desde pequeñitos en la primaria, en hombres y mujeres jóvenes, se mantienen firmes, se mantienen fieles, se mantienen limpios, se mantienen puros, y cómo poder ver su mirada tan llena de luz, el que realmente podamos reconocer en su rostro el rostro de nuestro Señor Jesucristo, y cómo se preparan para ir a una misión, y sobre todo el éxito rotundo que tienen en la misión, que aunque son jovencitos de 18, 19 años y que los vemos tan pequeñitos cuando se van, pero que son hombres y mujeres que van y hacen milagros. Exactamente. Y no solamente milagros en sus vidas, sino milagros en las vidas de todas las familias y todos los espíritus de las personas a las que van y predican el Evangelio. Exactamente. Y también una de las razones que Alma inicia con los mandamientos, diciéndole a sus hijos: obedece los mandamientos, es porque él en el versículo 13 recuerda sus pecados e iniquidades, ¿sí? Veía que se había rebelado contra su Dios y que no había guardado sus santos mandamientos. Es decir, les está queriendo enseñar que él sabe lo que se siente cuando no se viven los mandamientos, porque el no vivir los mandamientos nos hace sufrir. Vamos ahora al versículo 3, por favor. Y ahora bien, oh mi hijo Elamán, he aquí, estás en tu juventud y te suplico, por tanto, que escuches mis palabras y aprendas de mí, porque sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día. Y ahora al capítulo 53, versículos 14 al 19. Aquí vamos a ligar esta parte, este consejo que siguió Elamán de su padre, y vamos a ver cuál fue el resultado. Capítulo 53, versículos 14 al 19. Pero he aquí, cuando estaban ya para tomar sus armas de guerra, los convencieron las persuasiones de Elamán y sus hermanos, pues estaban a punto de quebrantar el juramento que habían hecho, y Elamán temía que de hacerlo perderían sus almas,
Por tanto, todos los que habían concertado este convenio se vieron obligados a ver a sus hermanos vadear sus dificultades en sus peligrosas circunstancias en esta época. Mas he aquí, aconteció que tenían muchos hijos que no habían concertado ningún convenio de que no tomarían sus armas de guerra para defenderse contra sus enemigos. Por tanto, cuantos podían portar armas se reunieron en esa ocasión y se hicieron llamar nefitas, e hicieron un convenio de luchar por la libertad de los nefitas, sí, de proteger la tierra hasta con su vida, sí, hicieron convenio de que jamás renunciarían a su libertad, sino que lucharían en toda ocasión para proteger a los nefitas y a sí mismos del cautiverio. Y aquí hubo 2000 de estos jóvenes que concertaron este convenio y tomaron sus armas de guerra para defender su patria. Y aquí, como hasta entonces nunca habían sido desventaja alguna para los nefitas, se tornaron, en esta ocasión, en un fuerte apoyo, porque tomaron sus armas de guerra y quisieron que Elamán fuese su caudillo. Gracias. Vemos que unos años después de recibir este consejo, Elamán sería el líder de 2000 jóvenes dispuestos a luchar. Él siguió el consejo de su padre sin imaginar hasta dónde podría ser beneficioso en su vida. Vamos ahora al versículo 4 y el 5, por favor. Y no quisiera que pensaras que yo sé de mí mismo, no de lo temporal, sino de lo espiritual, no de la mente carnal, sino de Dios. Ahora bien, he aquí, te digo que si no hubiese nacido de Dios, no habría sabido estas cosas, pero por boca de su santo ángel, Dios me ha hecho saber estas cosas, no por dignidad alguna en mí. Y ahora al capítulo 38, versículo 6. Y no quisiera que pensaras, hijo mío, que sé estas cosas de mí mismo, sino por el Espíritu de Dios que está en mí, es el que me da a conocer estas cosas, porque si no hubiera nacido de Dios, no las habría sabido. Estos dos versículos tienen algo en común, y es la manera en que Alma inicia su testimonio, y también les enseña que él, siendo humano, cometió errores y cambió su vida y su camino, y que conforme lo hizo, su vida cambió para siempre. Y les enseña que eso es real. A todas las personas que nos están escuchando, les preguntamos ahorita, ¿qué quisiéramos que nuestros hijos, sobrinos, nietos escuchen de nosotros? El ejemplo de Alma es muy significativo. Regresemos por favor al capítulo 36, versículo 13. Sí, me acordaba de todos mis pecados e iniquidades, por causa de los cuales yo era atormentado con las penas del infierno. Sí, veía que me había rebelado contra mi Dios y que había guardado sus santos mandamientos. El 16. Y por 3 días y 3 noches me vi atormentado, sí, con las penas de un alma condenada. El 17. Y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí, también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Imaginen a Alma sufriendo este dolor, esta agonía que llevaba ya por días, y recordó las palabras de su padre. Gracias a esto pudo pedir misericordia y veamos qué sucede en el versículo 20. Y oh, qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Y el 21. Sí, hijo mío, te digo que no podía haber cosa tan intensa ni tan amarga como mis dolores. Sí, hijo mío, y también te digo que por otra parte no puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo. Gracias. Mira, aquí yo creo que hay 2 cosas muy importantes que podríamos remarcar de la enseñanza de Alma. Algo muy importante que tú mencionaste. Alma, en la agonía de su dolor espiritual, recordó las palabras de su padre. Me atribulaba el recuerdo, me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados. He aquí, también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de
un Jesucristo. Y también si hacemos un poquito de historia, Enos, Sí. cuando estaba casando, que también empezó a sentir ese dolor, del cual ahorita también vamos a hablar, que es el otro punto que me gustaría ver rápido. Vemos aquí cómo a ellos, sus padres, les enseñaron a quién tenían que recurrir en el momento de sus atribulaciones. Pero si te fijas, aquí hay algo bien importante. A ellos lo que se les quedó grabado fueron las palabras de sus padres. De ahí la relevancia de este programa que ha implementado la iglesia del Ven, Sígueme, centrado en el estudio en el hogar. ¿Por qué? Porque es una gran oportunidad para que los padres puedan expresarle a sus hijos el testimonio de Jesucristo, para que ellos puedan enseñarle el camino por el cual ellos deben de caminar, y que si se desvían, porque va a haber muchos que se van a desviar, sepan cuál es el camino de regreso a la senda correcta, sepan cómo regresar y a quién deben de acudir en el caso de cuando ellos estén en sus aflicciones. Yo siento que sí es de mucho peso las palabras que puedan ellos recordar de sus maestros de instituto, de sus maestros de seminario, de sus maestros de la primaria, de hombres y mujeres jóvenes. Pero en estos dos casos nos habla de que lo que a ellos los hizo reaccionar y pedir la misericordia de la expresión de Jesucristo fue el testimonio de sus padres, que es algo muy importante. Ahora, aquí también Alma nos habla de dos tipos de tristeza: la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo. Una vez que nosotros estamos sufriendo la agonía, como sucedió con el pueblo de los oramitas que hablábamos, que a veces el Señor nos da una ayudadita, ve que nosotros no decidimos hacernos humildes por nosotros mismos. Él nos da una ayudadita para que nosotros podamos ser humildes. ¿Y cómo nos ayuda? Pues por medio de las aflicciones. Entonces, aquí vemos cómo a Alma, pues el ángel lo reprende, y ante tal reprensión él cae inconsciente. Entonces, muchos de nosotros, al empezar a vivir las consecuencias de nuestros errores, empezamos a sufrir dolor, empezamos a sentir pesar, empezamos a sentir sufrimiento, y eso nos causa una tristeza. Pero podemos nosotros llevar esa tristeza a una tristeza según el mundo, y otra es una tristeza según Dios. ¿Cuál es la tristeza según Dios? La tristeza según Dios es la que nos lleva al arrepentimiento. Es la que nos lleva a decir, híjole, como lo decíamos en el espacio anterior, ya toqué fondo, ya no puedo más. Y por el otro lado, la tristeza del mundo es la que nos llena de más odio, rencor, resentimiento. ¿Y por qué esto me pasa a mí? Y empezamos a culpar a todo mundo. Culpamos a nuestros padres, culpamos a nuestros líderes, culpamos a Dios, culpamos a todo mundo, culpamos, y no reconocemos que ese dolor y esa tristeza es a causa de nuestra irresponsabilidad. Pero bien, esa no es la que a nosotros nos interesa. La que nos interesa es la tristeza según Dios, que es precisamente la que nos lleva al arrepentimiento. El elder R. Taft Benson menciona lo siguiente: la tristeza según Dios es un don del Espíritu. Es un claro reconocimiento de que nuestras acciones han ofendido a nuestro Padre, o sea, nuestro Dios. Es adquirir una vívida conciencia
de que nuestro comportamiento, hizo que el Salvador, que estaba libre de todo pecado, el más grande de todos, padeciera agonía y sufrimiento. Fue por nuestros pecados que sangró por cada poro. Es esa aflicción mental y espiritual tan real que sufrimos, a lo que las Escrituras se refiere cuando dice un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Es cuando nosotros reconocemos que nosotros somos responsables de esos malos actos. Así es. Y que por medio de esos pecados Jesucristo sufrió en la cruz. Uh-huh. Y que si lo sigo cometiendo es como si yo estuviera nuevamente reviviendo ese acto tan terrible del martirio y el sacrificio de Jesucristo. Y eso es lo que nos lleva precisamente al arrepentimiento. Y eso nos lleva a tener dolor. Ahora, el dolor tiene un propósito. Por ejemplo, nosotros tenemos dolor físico. Sentimos dolor físico. Y el dolor físico, ¿qué propósito tiene? Por ejemplo, cuando te empieza a doler una muela, pues probablemente hay una infección, necesitas atenderte. Si te duele la cabeza, sí, exactamente, también. Si te duele la garganta, eso quiere decir que es como un semáforo, ¿no? Como una alerta que te dice que hay algo en tu organismo físico que no está trabajando bien, o que hay un bichito que se metió a tu organismo y que te está causando problemas. El dolor espiritual tiene exactamente el mismo propósito. Cuando nosotros empezamos a sentir dolor espiritual a causa de nuestros pecados, o a causa de algo, o simple y sencillamente nos sentimos agobiados, nos sentimos desanimados, nos sentimos deprimidos, sentimos un dolor, quiere decir que nuestro espíritu nos está alertando. Es una alerta que nos está diciendo: aguas, hay algo que no está bien en tu estado espiritual, hay algo que no te está permitiendo ser feliz, hay algo que está impidiendo o que te está alejando de Dios, que no te está permitiendo vivir con ese gozo prometido de todos aquellos que viven en compañía de la presencia del Espíritu Santo. Y entonces es ahí en donde nosotros debemos de reaccionar e ir con el médico espiritual. Así como reaccionamos cuando nos duele algo en nuestro cuerpo y vamos con el médico y el médico nos da el medicamento y el tratamiento y por cuánto tiempo, tenemos que correr con el médico espiritual. ¿Cuál es nuestro médico espiritual? Nuestro obispo. Y entonces entrar en una entrevista con él y hacer nosotros una introspección en qué estamos fallando. Ya no estoy haciendo oraciones, o a lo mejor sí las estoy haciendo, pero ya no son oraciones especiales, más bien son repeticiones. O ya no estoy leyendo las escrituras como debería de ser, con el mismo ánimo, y si no lo estoy haciendo, ¿por qué razón? Y empezar a ver en dónde es en donde estoy fallando. ¿Y eso a dónde me va a llevar? Me va a llevar precisamente al arrepentimiento, que fue lo que sucedió precisamente con Alma. Alma describe ese dolor de muchas formas. Lo describe como algo que lo atribulaba en sumo grado, que lo llenaba de horror, de angustia. Es un dolor espiritual, mental incluso, que a veces hasta ni te deja dormir, ni te deja funcionar bien en tu vida cotidiana, porque no estás bien espiritualmente. Y aquí hay algo muy, muy peligroso. Hay personas
que por miedo a enfrentar la enfermedad o el diagnóstico de una enfermedad, o por no ir al médico, se empiezan a acostumbrar al dolor. Y se empiezan a acostumbrar tanto al dolor que aprenden a vivir con él. Y lo mismo sucede con el dolor espiritual. Hay ocasiones en que nos empezamos a acostumbrar a vivir con esos dolores espirituales. Y es lo que llamaba el elder Woodruff, ¿no? Woodruff, que era ya llegar al punto del no regreso. Porque nos volvemos insensibles. Porque ya nos sentimos. Y esa alerta, por más que esté al máximo, ya no la escuchamos porque ya nos acostumbramos. Y eso puede ser muy peligroso. Así es. Y Alma también lo dice, porque al nivel de su angustia fue su gozo después. Su gozo después. La conversión de Alma fue genuina y permanente, como lo demuestra el hecho de que desde ese entonces hasta ahora trabajó sin cesar para traer almas al arrepentimiento. Muchas veces las cosas simples y pequeñas pueden tener un valor muy poderoso. Veamos lo que enseña Alma sobre esto, capítulo 37, versículos del 1 al 4. Y ahora, Elamán, hijo mío, te mando que tomes los anales que me han sido confiados, y también te mando que lleves una historia de este pueblo, como lo he hecho yo sobre las planchas de Nefi, y que conserves sagradas todas estas cosas que he guardado, así como yo las he preservado, porque se conservarán para un sabio propósito. Y esas planchas de bronce que contienen estos grabados, que tienen sobre ellas la narración de las sagradas escrituras y la genealogía de nuestros antecesores, aun desde el principio, he aquí nuestros padres han profetizado que deben ser conservadas y entregadas de una generación a otra, y que deben ser guardadas y preservadas por la mano del Señor hasta que vayan a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a fin de que lleguen a saber de los misterios que contienen. Elamán tiene la asignación y responsabilidad de las planchas. Vamos ahora a leer el versículo 5. Y he aquí, si son conservadas, deben retener su brillo, sí, y retendrán su brillo, sí, y también todas las planchas que contienen lo que es escritura sagrada. ¿Qué querrá decir Alma en este versículo? Vamos a los versículos 6 y 7. Y ahora bien, tal vez pienses que esto es locura de mi parte, mas he aquí, te digo que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas, y en muchos casos los pequeños medios confunden a los sabios, y el Señor Dios se vale de medios para realizar sus grandes y eternos designios, y por medios muy pequeños el Señor confunde a los sabios y realiza la salvación de muchas almas. Aquí entendemos el valor de las cosas simples y pequeñas. Leamos por favor el versículo 8. Y hasta aquí ha sido según la sabiduría de Dios que estas cosas sean preservadas, pues he aquí, han ensanchado la memoria de este pueblo, sí, y han convencido a muchos del error de sus caminos, y los han traído al conocimiento de su Dios para la salvación de sus almas. Este es el resultado de algo simple y pequeño. El elder D. Todd Christofferson en la Conferencia General de abril de 2010 dijo: las escrituras ensanchan nuestra memoria al ayudarnos a recordar siempre al Señor y nuestra relación con Él y con el Padre. Nos recuerdan lo que sabíamos en nuestra vida premortal y ensanchan nuestra memoria en otro sentido al enseñarnos acerca de épocas, personas y acontecimientos que no experimentamos personalmente. Otro ejemplo de cosas pequeñas y simples está en el versículo 23. Y dijo el Señor: prepararé para mi siervo Gazelem una piedra que brillará en las tinieblas hasta dar luz, a fin de manifestar a los de mi pueblo que me sirven, sí, para manifestarles los hechos de sus hermanos, sí, sus obras secretas, sus obras de obscuridad y sus maldades y abominaciones. El nombre Gazelem viene de la palabra gas, que significa una piedra, y Alein, que significa un nombre de Dios como revelador. Gazelem, entonces lo podríamos interpretar como un vidente que utiliza una piedra. En la revista Liaona de octubre de 2015, Richard E. Turley Jr. escribió:
Al parecer, aunque se dieron el contexto de intérpretes en plural, esta profecía indica que a un futuro siervo se le entregaría una piedra en singular que brillará en las tinieblas hasta dar luz. Los santos de los últimos días, de los primeros días, creían que ese siervo de quien se había profetizado era José Smith. De hecho, las evidencias históricas demuestran que, además de las 2 piedras videntes conocidas como intérpretes, José Smith utilizó por lo menos otra piedra al traducir el Libro de Mormón, la cual colocaba a menudo adentro de un sombrero a fin de bloquear la luz. Según personas allegadas a José, eso lo hacía con el fin de ver mejor las palabras que estaban en la piedra. Vamos ahora, por favor, al versículo 38. Y ahora, hijo mío, tengo algo que decir concerniente a lo que nuestros padres llaman esfera o director, o que ellos llamaron liaona, que interpretado quiere decir brújula, y el Señor la preparó. El Amán aprende acerca de la liaona con el objetivo de enseñar un principio muy importante sobre cómo el Señor guía a sus hijos. Ya hemos leído el propósito de la liaona en Nefi capítulo 17 y sabemos que funcionaba de acuerdo a la fe y la obediencia. Y Alma recuerda que gracias a estos pequeños actos se obraban milagros a diario. Y los versículos 41 al 43, por favor, el 41 vamos a leerlo a partir de «Mas fueron perezosos». Mas fueron perezosos y se olvidaron de ejercer su fe y diligencia, y entonces esas obras maravillosas cesaron y no progresaron en su viaje. Por tanto, se demoraron en el desierto, o sea, no siguieron un curso directo, y fueron afligidos con hambre y sed por causa de sus transgresiones. Y ahora quisiera que entendieses, hijo mío, que estas cosas tienen un significado simbólico, porque así como nuestros padres no prosperaron por ser lentos en prestar atención a esta brújula, y estas cosas eran temporales, así es con las cosas que son espirituales. Es decir, empezaron a dejar de hacer las simples y pequeñas cosas. Y dice el versículo 42, no siguieron un curso directo. Y no se trataba de la liaona, sino de nuestra vida. Así es, fíjate que el elder Russell M. Ballard mencionaba precisamente que nosotros a veces estamos acostumbrados a ver cosas grandiosas. Y sí, efectivamente, cuando vemos cosas sumamente grandiosas, como que eso nos motiva y nos llena de una sensación especial, ¿no? Ver a mucha gente unida en un solo propósito, ayudándose, todo eso. Pero él menciona de dónde vienen esas grandes cosas. Y él dice que vienen de las cosas simples y pequeñas. Y que luego a veces, como sucede, por la flojera, por la desidia, empezamos a dejar de hacerlas. Dejamos de orar, dejamos de hacer lo básico. Volvemos nuevamente y regresamos a lo básico. Y él nos menciona que qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque dice que a veces la flojera obstaculiza nuestro viaje que nosotros llevamos en esta tierra para poder regresar a la presencia de Dios. Y él da un consejo muy especial. Dice, debemos orar individualmente y en familia, estudiar las escrituras, sobre todo el Libro de Mormón, realizar las noches de hogar, seguir la admonición del Salvador de amarnos unos a otros y ser considerados, bondadosos y corteses dentro de la familia. Se nos ha prometido que por estas y otras cosas pequeñas y sencillas similares abundarán en nuestras vidas la paz y el regocijo. Y la verdad es que es verdad. El elder R. Taft Benson decía que al principio cuesta trabajo, pero nos dice, debemos de empezar por poquito. Por ejemplo, muchos jóvenes que
no han leído el Libro de Mormón y que luego a veces se acercan a mí y que me dicen, es que tengo mucho trabajo, me cuesta mucho trabajo empezar a leer las escrituras y hacerme el hábito. Y les digo, empieza de poquito, 5 minutos diarios. 5 minutos diarios, pero esos 5 minutos diarios dedícalos bien, a que no tengas ninguna distracción, a leer el Libro de Mormón. Y después platicamos. Y se sienten contentos, se sienten felices. Y ellos mismos me han llegado a decir, ¿sabe qué, hermano? Me gustó tanto lo que estaba yo leyendo del Libro de Mormón que en lugar de 5 minutos, ahora ya son 15 minutos. Perfecto, y de 15 minutos le subieron a media hora. Y de media hora a 45 y de así hasta 1 hora. Y los jóvenes ahora leen y terminan de leer el Libro de Mormón. Y a veces son cosas tan pequeñitas que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos. Yo recuerdo perfectamente cuando estábamos chiquillos, ¿no? Que nos decían, cuando alguien nos regalaba algo, ¿qué se dice? Muchas gracias. Son cosas pequeñitas, pero que van construyendo el carácter de un joven santo de los últimos días. El hecho de que un joven escuche a su padre y a su madre orar en familia y pedir por ellos, pedir porque ellos estén bien, porque les vaya bien en la escuela, porque el Señor los proteja durante todo el día. Yo creo que para los jóvenes eso es algo pequeñito, pero que en determinado momento puede llegar a ser grandes milagros. Así es. Y el mismo Elder Ballard dijo también, una serie de opciones aparentemente pequeñas pero incorrectas pueden llegar a ser esas pequeñas termitas que destruyen el alma, que corroen los sentimientos de nuestro testimonio hasta que, antes de que seamos conscientes, podemos ser llevados a la destrucción espiritual y moral. Exactamente, y vemos también lo inverso. Así cuando es. Empezamos a hacer cosas insignificantes, pero del lado opuesto, y aparentemente son poco a insignificantes. poco nos van alejando del camino correcto. Vamos ahora al versículo 47, por favor. Y ahora bien, hijo mío, asegúrate de cuidar estas cosas sagradas. Sí, asegúrate de acudir a Dios para que vivas. Ve entre este pueblo y declara la palabra, y sé sensato. Adiós, hijo mío. También habla de algo simple y sencillo. Continuamos con la instrucción a Shiblón. Vamos ahora, por favor, a Alma 38, versículos 2 y 3. Y ahora bien, hijo mío, confío en que tendré gran gozo en ti por tu firmeza y tu fidelidad para con Dios, porque así como has empezado en tu juventud a confiar en el Señor tu Dios, así espero que continúes obedeciendo sus mandamientos, porque bendito es el que persevera hasta el fin. Te digo, hijo mío, que ya he tenido gran gozo en ti por razón de tu fidelidad y tu diligencia, tu paciencia y tu longanimidad entre los oramitas. Muchas gracias. La instrucción de Alma es conmovedora y está definida en los versículos 10 al 12. Y así como has empezado a enseñar las palabras, así quisiera yo que continuases enseñando, y quisiera que fueses diligente y moderado en todas las cosas. Procura no ensalzarte en el orgullo, sí, procura no jactarte de tu propia sabiduría ni de tu mucha fuerza. Usa valentía, mas no prepotencia, y procura también refrenar todas tus pasiones para que estés lleno de amor. Procura evitar la ociosidad. Gracias. En estos versículos encontramos instrucciones específicas. Si es su deseo resaltarlas, adelante. Fíjense, en el versículo 10 le dice, enseña. Alma le pide que siga enseñando y que sea diligente. Una persona diligente es aquella que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. También le dice sé moderado, es decir, una persona que es moderada evita llegar a un punto muerto o a los extremos en busca del equilibrio.
En el versículo 11 le dice, no te jactes en el orgullo. Un aspecto del orgullo es poner mayor confianza en uno mismo que en Dios. El orgullo es incluso evidente cuando una persona cree que él o ella son superiores o más importantes que otros. El elder Robert D. Hales en la conferencia de octubre de 2008 dijo, los verdaderos discípulos se expresan con confianza serena, no con orgullo jactancioso. En el versículo 12 le dice a su hijo Shiblón, sé valiente, mas no prepotente. Vamos ahora a leer Filipenses 1:14, por favor. Este está en la Biblia y la vamos a leer. Filipenses 1:14. Y la mayoría de los hermanos en el Señor, cobrando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Gracias, es decir, no tenemos que ser ruidosos, molestos, irónicos o insensibles en nuestras conversaciones, pero sí podemos ser valientes para enseñar la palabra de Dios. También le dice, refrena tus pasiones. Alma enseña en cuanto a nuestras pasiones y deseos, no eliminarlos, porque eso también te lleva a la supervivencia. Claro. Sino a guiarlos, a controlarlos y enfocarlos. ¿Por qué? Porque la disciplina nos lleva a sentir un amor más profundo y enriquecido por el Evangelio. También le dice, evita la ociosidad. En el folleto para la fortaleza de la juventud dice, la ociosidad conduce a un comportamiento inapropiado. Puede dañar relaciones y conducir al pecado. Una forma de ociosidad es pasar una cantidad excesiva de tiempo en actividades que te alejen del trabajo productivo, tales como el uso del internet, jugar videojuegos y mirar televisión. Sí, yo siento que eso es algo en lo que tenemos que poner muchísimo cuidado. Y no solamente ya con los jóvenes, sino también incluso con los adultos. Sí. Porque es increíble cómo yo utilizo las redes sociales por mi trabajo, no todas. Algunas redes sociales las tengo que utilizar por mi trabajo. ¿Por qué? Porque tú sabes que hay redes sociales que te permiten hacer equipos de trabajo para que estés constantemente comunicándote con esas personas y que la información entre los colaboradores pueda fluir lo más rápido posible, ¿no? Claro. Pero es increíble cómo voy a checar yo un mensaje y empiezo a ver marcas en todos o mensajes que me han llegado y empiezo a abrir mensajes y lo que iba a checar en 3-4 minutos ya me tomó 10-15 minutos y ya me enteré lo que la tía le dijo al sobrino y lo que me enteré de cosas que no son útiles, que no son edificantes, que no son buenas, que tal vez sí puedan ser divertidas y que puedan ser de ocio, ¿ok? Pero que realmente no son importantes para mi vida. Y a veces ahora Satanás así es como nos empieza a jalar. Y empezamos a llevarnos incluso ahora por cierto tipo de hombres o de personas que se llaman influencers. Y es tristísimo saber que se les llama influencers porque influyen en las modas, en cómo los jóvenes ahora piensan, en cómo los adultos ahora nos conducimos. Y muchos de ellos pues no están dentro de lo que son las normas de lo que es la iglesia y nos tenemos que cuidar mucho. Y vuelvo a repetir, no solamente los adolescentes, sino también nosotros los adultos ya estamos envolviéndonos o nos están devorando. Si no nos ponemos al pendiente, nos pueden llegar a devorar
las redes sociales. Lo podemos utilizar para otras cosas más importantes, para precisamente predicar el Evangelio. Yo he estado viendo ahora los mensajes de los misioneros que por la cuarentena no pueden salir a predicar, y son unos mensajes increíbles, con una creatividad sorprendente y que te dejan un sentimiento muy especial. Y yo creo que ese ejemplo también nosotros podemos hacerlo. Y no solamente buscar mensajes misionales o del Evangelio, también podemos usar las redes sociales para instruirnos, tomar algún curso o crecer en lo que sabemos hacer. Ahora, aquí hay algo muy importante a lo que yo quería terminar este comentario. Si tú te das cuenta, Alma le da a Shiblom una serie de normas por las cuales él debe de conducirse como misionero. Sí. Pero no solamente como misionero, sino como poseedor del sacerdocio, como líder de la iglesia, como sacerdote de la iglesia, que no debe de ser jactancioso, que debe de tener paciencia, humildad, serenidad, etcétera, etcétera. Un montón de cualidades que nosotros tenemos que ir desarrollando y que tenemos que estar ocupándonos precisamente en eso. Ahora, qué interesante que esas enseñanzas vengan de su propio padre. Pero además, qué peso tan fuerte ha de haber sido para Shiblom el hecho de que no solamente lo haya escuchado de su padre, sino que el hecho de que él ver a su padre conducirse bajo ese código de normas. Eso es lo que más pesa. Cuando un padre da un consejo a un hijo, pero que el hijo puede dar testimonio de que su padre así es, que su padre es un hombre que no miente, que su padre es un hombre que es caritativo con la gente, que su padre es un hombre amable con las personas que les rodea en su propio hogar, que los trata con amabilidad, los trata con amor, los trata con cariño, sí, con severidad cuando debe de ameritarse, y que todo ese código, su padre, verlo físicamente como su padre realmente lo vive. Y yo creo que eso es lo que más ha de haber caído de peso a Shiblom. Sí. Y no solamente escuchar el que su padre se lo haya dicho porque así es. Así es. Vamos ahora, por favor, al versículo 15. Y el Señor bendiga tu alma y te reciba en el postrer día en su reino, para sentarte en paz. Ahora ve, hijo mío, y enseña la palabra a este pueblo. Sé sensato. Adiós, hijo mío. ¿Cómo lo despide? Diciéndole, sé sensato. La palabra sensato significa que muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Es decir, no vivir de ilusiones, alejarse de las influencias tóxicas del pecado y ser racionales. Vamos ahora a 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es clara la instrucción que le está dejando Alma a sus hijos. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, Alma desea profundamente que sus hijos vivan de manera correcta, señalando en sus enseñanzas lo poderosas que son incluso para nuestros días. Alma enfatiza 3 principios que cuando son entendidos correctamente pueden causar un gran impacto en nuestras vidas. El primero, prosperar en la tierra. El segundo, que de pequeñas y simples cosas vienen las grandes. Y el tercero, ser sensatos. Como lo dijimos al principio, él está hablando con una ternura a sus hijos porque sabe y se preocupaba de los desafíos que enfrentarían. Pues hemos llegado al final de este programa. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a todos por esta oportunidad que nos dan de recibirnos, y esperemos que
nos manden sus comentarios, sus experiencias y cómo les está sirviendo escuchar Ven, sígueme de esta forma. Pues yo nada más quisiera pedir una disculpa porque me falló la vista el día de hoy. No di una en las lecturas que tenía preparadas. Prometo ir al oculista para que rectifique mi graduación y en la próxima emisión estar ya preparado con mis nuevos anteojos y poder dar batalla. Ok, muchas gracias, Shay. Pues síganos escuchando y ojalá ya estén suscritos en YouTube, nos están siguiendo por ahí, le den me gusta y por ahí nos escuchen. Muchas gracias, Iván. No, pues al contrario, gracias a ustedes por estar aquí una emisión más y por compartir con nosotros su entendimiento, ¿verdad? Que a veces a nosotros, a algunas personas nos cuesta trabajo comprender ciertos principios y nunca está de más una pequeña ayuda. Gracias por eso y pues gracias por acompañarnos, hermanos, hermanas. Ya saben, nuestros medios de comunicación, háganos saber sus dudas, sus comentarios, sus inquietudes, sus sugerencias, su buena vibra, su mala vibra no. Pero sí, háganos saber lo que quieran que nosotros conozcamos y sepamos. Y pues de esta manera llegamos al final y no queda más que despedirnos y decirles adiós y gracias. Hasta la próxima. Denme a un joven que se haya mantenido moralmente limpio y que haya asistido fielmente a sus reuniones de la iglesia. Denme a un joven que haya magnificado su sacerdocio y haya ganado su premio Mi Deber a Dios. Denme a un joven que se haya graduado de seminario y que tenga un testimonio ferviente del Libro de Mormón. Denme a tal joven y les daré a un joven que podrá efectuar milagros para el Señor durante su misión y durante toda su vida. Presidente Ezra Taft Benson. Esto fue Ven, sígueme, un programa más de Chilango Radio Net.